Amén, mi hermano Elías, muchas gracias por la oración. Señor Jesús le bendiga. Amén. Y bueno, vamos a arrancar en este momento. Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a hacerlo aquí. A compartir el sonido y optimizar el audio. Compartir. Bueno, mis hermanos, entonces, por la gracia de Dios, ya hemos llegado a la lección número 6. Estamos viendo hoy el tema de la ética según el Señor Jesucristo. Entonces, regálenme un segundo. Recording in progress. Amén. Amén. Entonces, Entonces, eh, eh, pues pues estamos, regálenme regáleme un segundo porque se me explicó el audio. ¿Qué pasó? Ah, está. listo, ya encontré la falla. Entonces, vamos a ver la lección número 6, la ética según el Señor Jesucristo. Entonces, em, ¿cuáles son los logros o los objetivos que tenemos de esta enseñanza o de esta lección del módulo de ética bíblica? Es identificar la ética del Señor Jesús a partir de sus enseñanzas y también pues tocar el tema con respecto a las enseñanzas del Antiguo Testamento, ya que pues tenemos que aclarar que el Nuevo Testamento, digamos, las leyes, el cambio en la manera del culto, se hace después de la resurrección de Cristo, no antes. Eso quiere decir que el Señor Jesús pues vivió también mm, el periodo de la ley. Entonces, mm, miramos aquí que eh, pues las enseñanzas tienen que estar centradas en la ley, porque estamos hablando con respecto a ese tiempo en el que el Señor Jesús, pues, eh, habitaba. Entonces, necesitamos tener en cuenta algunos puntos claves en la enseñanza del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y el capítulo 7. Entonces, quiero preguntarles, bueno, teníamos esa actividad de extra clase, ¿verdad? De la lectura de Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, bueno, ¿quién pudo tomar lectura de los capítulos que dejamos y que nos pueda como dar una síntesis muy rápida de lo que es las enseñanzas del Sermón del Monte? Hermana María Eugenia, Dios le bendiga. Tiene la palabra. Amén, hermano Jairo. Bien, hermano Jairo. Referente al capítulo 5, nos habla respecto de las bienaventuranzas. Em, Encontramos el tema sobre la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos.
nos deja como reflexión en cuanto a lo ético, a practicar la bondad, la justicia, el amor, la compasión, la pureza de corazón. Muy bien, mi hermana, excelente. Qué bien eh, esa parte que usted nos hace referencia porque pues esto es lo que el Señor Jesús nos muestra allí. Entonces, no sé si hay alguien más que quiera levantar la mano y compartirnos eh, de esas lecturas, esos 3 capítulos de la Biblia, ¿qué más puede añadir a lo que ya nos dijo la hermana? Amén, hermano. Dios les bendiga. Bueno, yo también estaba leyendo el sermón Amén. del ¿Con Monte de las quién me Bienaventuranzas de San habla? Mateo. Maribel, Ah, sí, amén, hermana Maribel. Siga. perdón. Bueno, hermano, pues aquí también en San Mateo 5 hablaba pues que nosotros tenemos que ser misericordiosos, o sea que bienaventurado el que es misericordioso, el que pues tarda en enojarse con su hermano, ¿sí? Y que si tiene de pronto alguna enemistad o enojarse locamente con su hermano, pues que debe no dar su ofrenda o su presente antes de estar bien con su hermano, eh, no jurar con engaño, amar al prójimo, que pues eso era lo que habíamos hablado también en cuanto a la ley. Mm. Ujú, sí, muy bien, muy bien. De pronto me gustaría que hiciéramos énfasis. Venga, miramos aquí. Vamos a... ujú, regáleme aquí. Vamos a buscar, perdónenme. Ujú, bueno, busquemos aquí la Biblia. Y quiero que miremos porque es interesante esta partecita, que miremos en Mateo capítulo 6, aunque esto es como manera de introducción, ¿sí? Pero vamos a poner la Reina Valera, vamos a colocar Mateo capítulo 6, 8, perdón, es Mateo 5:38, me equivoqué, perdónenme, capítulo 5, a ver ya, el 38. Entonces, miremos este pasaje. Regálenme un segundo y ya se los proyecto nuevamente. Aquí, compartir. Entonces, quiero que miremos el capítulo 5. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ahorita más adelante vamos a explicar de dónde fue dicho esto, pero miramos que la ética, el comportamiento, entonces estaba más fundamentado en el devolver la falla o la falta, ¿sí? En poder devolver ese error que se cometía. Entonces, miramos aquí que el Señor Jesús dice, pero yo os digo, o sea, fue dicho, oísteis. Alguien les dijo que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús dice, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele la otra, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Entonces, aquí quiero hacer una pregunta. Ya participó la hermana María Eugenia y la hermana Maribel. Quisiera que eh,
Otro hermano puede ser, a ver, venga, leamos la palabra. Démosle el espacio al hermano John. Hermano John, ¿qué entiende usted aquí? En la primera parte, en el 38 dice ojo por ojo y diente por diente. Y en el 39 al 42 dice no resistáis al que es malo. ¿Qué podría usted comprender? Dios les bendiga. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos los hermanos y a todos los hermanos. Pues hermano pastor, yo entiendo, pues dice el versículo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Se trata es como de no cobrar venganza, ¿cierto? O sea, no De cobrar no venganza, cobrar. sí, como no cobrar venganza por mi propia mano, porque dice la palabra de Dios que mía es la venganza. Entonces yo entendería sobre ese versículo, hermano, eso de que uno no debe cobrar venganza por sus propios medios, y no dejar que el Señor, pues, Él es el que cobra la venganza, ¿cierto? Porque dice la palabra de Dios que mía es la venganza, dice el Señor. Sí, señor. Pero entonces, hermano John, si usted no se venga, ¿cierto? Porque en lo que nos está diciendo es que no nos venguemos por nuestra mano, sino que dejemos que Dios se vengue. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Aparte de dejar que Dios se vengue, ¿cuál sería su papel? Pedir oración por aquella persona que de pronto, digamos, orar por aquella persona, hermano, que está haciendo el mal, así sea contra uno o contra otras personas, pedir oración al Señor Jesucristo que le cambie sus pensamientos. Ese sería mi aporte, hermano. Aló. Perdón que se me cerró el micrófono. O sea, hermano John, que entonces su interpretación puede, puede ser, no me vengo por mí mismo, sino tengo que orar y esperar en Dios. ¿Es así? Ok, bueno, ¿hay alguien más? Gracias, mi hermano John, por su aporte. ¿Alguien más que quiera aportar? Mm, ¿qué, qué entiende de este verso? Ujú. Bueno, venga, le damos nombre propio. A ver. Hermana Isabel Torres. Hermana Isabel, ¿qué ve usted aquí? Pues Dios le bendiga, hermano, Dios les bendiga. Amén. Pues hermano, yo digo que, como dijo el hermano John, pues déjaselo a Dios y no tomar tomar como, como de nuestra propia cuenta, no, sino que dejárselo a Dios, porque si nos vamos a hacer por nuestra propia voluntad las cosas, pues salen las cosas mal. Entonces dejárselo a Dios y orar por esa persona, hermano, orar por esa persona y ponérsela en las manos de Dios, pero no pagar mal por mal, dice la palabra de Dios. Ajá, entonces le voy a cambiar la pregunta, hermano. La Biblia dice que alguien dijo, porque dice, oísteis que fue dicho, pero no dice por quién, sino dice que alguien dijo, ¿Mm? ojo por ojo y diente por diente. Es decir, que si me sacan un ojo, yo tengo que sacarle el ojo al otro, ¿sí o no? Sí, señor. Y si me Sí. sacan un diente, ¿qué tengo que hacer según eso? Ya, ahí es donde quiero que meditemos un Sí. momento antes de continuar. Entonces, la Biblia dice aquí No que alguien resistáis dijo que al que es malo. si me sacan un ojo a mí, digamos, vamos a tomar como ejemplo, perdón, mi hermano John lo tomo de ejemplo. Entonces resulta que el hermano John me sacó un ojo.
Entonces, eso que alguien dijo, ¿a qué me autoriza a mí? A que le saque el ojo al hermano John. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si el hermano Sí, John señor. me saca a mí un diente, ¿qué tengo yo? O sea, ¿qué me autoriza a mí ese dicho a que yo le haga al hermano John? Perdónalo. No. A ver, ¿quién le ayuda a la hermana Isabel? Gracias, hermano. Hermano, ¿sí me opinas? La hermana Bueno, Geraldine. Dios les bendiga. Amén. Amén. Sí. Y bueno, digamos que para empezar como a entender un poquito esta frase que nos dice de ojo por ojo y diente por diente, viene de una ley Ujú. del Antiguo Testamento, la ley del talión, que decía pues según al daño que me hacían, pues así mismo yo iba a cobrar la venganza. Entonces, lo que el Señor dice que no debemos cobrar venganza en esa misma medida, sino por el contrario, el Señor nos enseña que debemos actuar con paciencia, con misericordia y pues con mansedumbre. Por eso nos dice, si tiene a la derecha, pues coloca a la izquierda para que no se siga propagando como esa maldad, sino por el contrario, pues tengamos como esa conducta del Señor. Bueno, muy bien. Sí, por ahí sí es, por ahí sí es. Pero, ¿quién está León? ¿Ese judío cuál es? Pues lo que yo Dios les bendiga, hermanos. A Habla ver, con Jacqueline. Yo entiendo que si el versículo dice alguien dijo, o sea, alguien dijo que diente por diente y ojo por ojo, y el pastor nos pregunta que si dice que le saque que le ponga el ojo, que le saque el ojo, y diente por diente, pues que le saquemos el diente. Eso dice ese versículo, o sea, que nos venguemos y que respondamos igual. exactamente, hasta ahí, Eso ¿no? a entender ese Tengamos cuidado, versículo, sí, hasta ahí, porque esa no es, hasta ahí. exacto. Lo que alguien dijo, que la hermana Geraldine dice Sí, que se llama talión, sí, ¿sí? Sin embargo, ¿quién es talión? ¿O de dónde sale talión? O sea, me parecen muy bien los aportes, pero nos toca también como em, mirar el contexto, ¿sí? Entonces, sí, eh, ese alguien que habló dice ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Aunque la Biblia habla con respecto a eso. Realmente eso hace parte de la ley, no de Talión, sino de la ley de Moisés. Pero eso fue escrito en ese momento, ¿sí? Pero Jesucristo viene a darle una nueva interpretación a ese dicho o a esa ley. No sé si ustedes recuerdan en los videos que vimos, si los pudieron observar, los que no les correspondía, digamos, ese video, sino el otro, que dentro de la ley los judíos pues iniciaron con 10 mandamientos, pero ellos desobedecían y le ponían más, y desobedecían y le ponían más. Por ejemplo, con respecto al divorcio, ellos le dicen a Jesús, Moisés nos dio carta, ¿cierto? No, no dice que fue la ley del Señor, sino dice Moisés. Y entonces le dice Jesús a ellos, sí, es que Moisés tuvo que hacer eso por la dureza de vuestro corazón. O sea que, bueno, y no me voy a adelantar tanto, ahorita voy a explicar eso, porque si no, me quedo sin el centro de la enseñanza, pero resulta que hubo un tiempo en el que los judíos se centraron más en los dichos de los rabinos, de los maestros, más que en sí en la propia ley. Entonces Jesús viene a dar la verdadera intención de la ley. Entonces, mm, la verdadera intención de la ley eh, es amar al prójimo como a sí mismo. O sea, lo que también nos dice que lo que no queremos que nos hagan a nosotros, no se lo hagamos a nadie. Entonces Jesús nos está invitando es a que veamos
más allá de las cosas. Entonces Jesús dice que si a usted le piden, o sea, dice, antes cualquiera que te hiera, o sea, en lo anterior decía, si usted me hirió, yo lo puedo herir. ¿Me voy a entender? Entonces, Jesús está diciendo, eh, Jesús está diciendo que Él eh, nos invita más bien a que no devolvamos el mal con el mal, ¿cierto? Sino que hagamos el bien al que nos hace el mal. Paguemos con bien al que nos hace el mal. Entonces, dice, cualquiera que te hiera en la mejilla, o sea, cualquiera que te agrede, entonces póngale la otra. Es decir, no le devuelva, no le está diciendo déjese de dar hasta que lo acabe, sino que en realidad la síntesis de ahí es no haga lo que el otro le hace. ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es lo que el Señor Jesús está enseñando ahí, a que no respondamos mal con mal, o odio con odio, o agresión con agresión, sino que aquí dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, o sea, no, no se centre en dificultades, en problemas, sino más bien, eh, más bien respondamos con bien al mal. Al que te obligue, veas, es una obligación llevar carga por una milla. Entonces dice, no le responda de la misma manera, sino antes dele más de lo que le obligó. Al que le pida, dele, dice aquí. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces, lo que en síntesis la palabra de Dios nos está diciendo es que nosotros no debemos responder el mal con mal, sino el mal con bien. Por eso nosotros vemos esa aplicación en el Señor Jesús. ¿Qué? ¿Qué hace el Señor Jesús? El Señor Jesús lo bofetearon, le colocaron esa corona de espinas, lo azotaron, lo crucificaron, pero él no respondió con el mal. Es decir, él no respondió la agresión con la agresión. Él no dijo, ah, sí, pues entonces me voy a vengar, les voy a dar bien duro, los voy a acabar. Jesús no hizo eso, sino que respondió a ese mal con el bien. Entonces, ahora, miramos aquí rápidamente, sí, porque vamos a seguir aquí. Dice, esto es solamente como unos ejemplos, pero oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que alguien dijo que tengo que amar a mi prójimo. O sea, digamos como entre judíos, pues tengo que amar a los judíos, pero tengo que aborrecer a los romanos en ese contexto de esa época. ¿Sí? O sea, parece que como que se puede ser selectivo al amar. Pero Jesús dice, amen a sus enemigos. Mire eso. ¿Mm? ¿Qué tal será eso? Llevémoslo a la práctica, llevémoslo al día a día. Mm, si a mí me hacen algo malo porque soy creyente, porque me tienen, bueno, rabia, porque soy hijo de Dios, eh, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué debo yo, cómo debo comportarme con ese compañero? O sea, miremos la ética, ¿no? La ética de los judíos ahí les decía, se lo voy a poner en este contexto, si un inconverso le dice cosas malas, pues aborrézcalo, mándele descender fuego del cielo y que lo consuma, que se vaya, que se muera.
¿sí? Que el Señor Jesús lo castigue. Esas eran las respuestas. Pero Jesús dice, no, si a ustedes el inconverso les falta el respeto, entonces bendiga a los que lo maldicen y haga bien a los que lo aborrecen. Uy, y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces ahora pregunto yo al que desee participar, ¿qué me está mostrando Jesús aquí? ¿Cómo sería? Entonces ponemos el caso específico, ¿no? Digamos que yo soy pastor o bueno, que soy creyente más bien, soy un creyente, estoy trabajando en la empresa y en la empresa hay alguien que, mejor dicho, me tiene, eh, digamos que me tiene el problema ahí, no me quiere. Entonces, ¿qué debo yo hacer? A ver, ¿quién quiere participar? Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana María. Eh, pues, hermano, como dice el versículo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te fuera, que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también a la otra. Y eso, lo que usted dice, pastor, pasa mucho en las empresas, ¿sí? Pero entonces, y de hecho, hoy estaba hablando con una compañera que le estaba pasando lo mismo. Entonces, sí, el Señor Jesús nos enseña que pues si esa persona nos hace daño, pues nosotros no debemos, según lo que somos nosotros, y el Señor Jesús nos enseña, es que no debemos de ser iguales a, a las otras personas, sino que tenemos que ser diferentes. No sé, hermano, si pasa algo. Sí. Pero, ¿cómo debemos responder nosotros a esas agresiones? Esa es la pregunta. ¿Cómo Pues debemos? hermano, yo creo que sí es difícil, pero pues nosotros debemos de tener la calma. Espera, hermano, que me están timbrando. Un Sí. momento. Bueno, mientras tanto, mientras viene la hermana, ¿quién más quiere participar? Hermano Qué pastor, pena, hermano. Señor, Bueno, no, entonces vamos a dejar que la hermana Maribel termine el aporte y luego el hermano John y la hermana Eunice. Y ya continuamos. Eh, pues hermano, no sé, hermano, esto siempre pasa y siento que tenemos que siempre, pues, tener calma y no hacer lo mismo y apartarnos, porque pues ujú. tampoco vamos a estar con una persona que de pronto está diciendo malas palabras y nosotros ahí escuchando, sino bueno, Dios le bendiga, bueno, gracias, y apartarse también, porque pues tampoco es quedarse ahí. No sé, Ujú. hermano, si ese era el aporte. Bueno, hermana, pues 50-50, 50-50. Porque, bueno, vamos a escuchar los otros aportes y concluimos esto para continuar. Entonces, hermano John, usted iba a participar. también mi pastor, pues, ya, pues yo como para esa pregunta que usted tiene, pues yo tengo ahí ya una pequeña respuesta, ¿cierto? Ujú. Y ¿Bíblica o no bíblica? bíblica, sí. Ah, bueno. O sea, dice que en lugar de uno buscar represalias, ¿cierto? Pues más bien podemos vencer el mal con el bien. Ajá. Es pequeño aporte, hermano. Vencer Sí. más bien el mal, ¿cierto? Con el bien. Sí, por ahí sí ya va acercándose mucho más, va acercándose mucho más porque de pronto estamos mirando y de hecho les voy a dar una pista, está ahí resaltado en el computador, en la pantalla y aparece algo como más grisecito que lo otro, ¿cierto? Entonces,
es más por el lado bíblico que por el lado, de pronto yo, ¿qué debo hacer en lo humano? ¿Debo actuar como humano o debo actuar como espiritual? Y entonces, hermano Elías y luego la hermana María Eugenia. Hermano Elías. Pues, pastor, lo que veo en la respuesta es que hacer el bien a los que le hacen el mal a uno, Ujú, porque uno debe de tener tolerancia, porque ya en la vida cristiana debe uno tener tolerancia con aquellos que lo ultrajen o, o lo quieran agredir, ujú. porque ya uno está en una ética bíblica y ya uno está en los caminos de Dios, debe de perseverar en ellos y estar preparado para, porque la palabra dice que tendremos aflicciones, Ujú. no solamente de una forma o la otra nos pueden agredir. Entonces debemos estar preparados para tolerar toda agresión. Ajá, pero tolerar es como aceptar, pero la Biblia nos lleva a aceptar la agresión o a responder de qué manera. O sea, Con el bien. exactamente. Entonces, si a mí alguien me ultraja, me dice groserías, ¿qué debería yo hacer? ¿Aborrecerlo también? Porque aquí dice, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan. Entonces, Sí, em, hermano Elías, gracias. Vamos a darle la opinión a la hermana María Eugenia y la hermana Unice al final. Hermana María Eugenia. Bien, hermano Jairo y demás hermanos, nosotros ya somos una nueva criatura en el Señor Jesús y por ende debemos desarrollar, permitir al Espíritu Santo que trabaje en nuestro ser a través del fruto de Él, ¿sí? Aquí nos está enseñando muy claramente que la forma correcta de responder a debida situación, primero es orar por esa persona, ¿sí? Mm, No pagarle mal por mal a esa persona. La cultura nos permite mucho, lo que nos enseñaba el hermano Jairo al inicio. La filosofía y mucha parte de la humanidad y la ciencia nos permite actuar deliberadamente, pero ahora ¿quién nos rige? No es la palabra del Señor. Ella es la que ha empezado a hacer en nosotros una criatura para actuar conforme a esa nueva criatura. Antes nos maldecían y maldecíamos, pero ahora debemos orar por esa persona, amar a esa persona, perdonar a esa persona, independientemente de lo que esa persona haga. Yo no puedo controlar la actitud de otra persona, puedo controlar es mi respuesta, mi actitud. Sería mm. como mi aporte. Bueno, muy bien, hermana, porque allá, o sea, miremos el cambio al que el Señor Jesucristo nos está llevando, ¿verdad? O sea, en la antigüedad, Moisés permitió el, el ojo por ojo, diente por diente. Seguramente en ese tiempo pues tuvieron muchos conflictos los judíos de una y otra manera. Y Moisés concluyó y dijo, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Pero eh, Jesús dice que nosotros debemos ser diferentes como cristianos, porque somos cristianos. Nosotros no somos ni judíos, ni seguidores de Moisés. Nosotros somos seguidores de Cristo, por eso nos reconocen como cristianos. Entonces, al ser cristianos, debemos ser como nuestro maestro. ¿Y cómo es nuestro maestro? Bueno, él ahí lo está diciendo, ¿cierto? O sea, Jesús nos dio el ejemplo a nosotros. Digamos que usted fue a la cruz, digamos, supongamos, hagamos una suposición que usted es el que está siendo crucificado. ¿Usted cómo reaccionaría? Si usted reacciona como Cristo, entonces la Biblia dice que él no injurió a nadie en nada.
Antes cerró su boca, ¿cierto? Pregunto yo, ¿será que nosotros también cerraríamos la boca? ¿O será que nosotros de pronto diríamos, se metió con, digamos en mi caso, se metió con el pastor, le va a descender fuego del cielo para que aprenda, porque como se metió con el siervo, pues ahora tome para que afine? ¿O será que si alguien me aborrece o me injuria, entonces debo hacerlo de Cristo? No responderle con la misma moneda, no responderle con esos agravios, con tal vez a veces uno hasta puede llegar a humillar a una persona, sino que el Señor nos muestra lo contrario, como esa compasión hacia el prójimo y el hacer el bien al prójimo. Entonces, de hecho aquí dice más bien, oren por los que los ultrajan, o sea que si a mí, que están hablando del pastor, malas cosas. Bueno, entonces voy a orar por ellos, Señor Jesús, dele sabiduría, entendimiento. De pronto no comprenden las cosas, no ven desde la perspectiva que yo veo. Entonces, ayúdalos, ayúdalos, por favor. Entonces, miramos la diferencia, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, entonces, había que hacer que descienda fuego del cielo y los consuma. De hecho, el apóstol Juan le dice al Señor, ¿no? Y su hermano le dicen, ¿quieres que que oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? Y el Señor Jesús le responde, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, ustedes no saben, no han entendido nada. Les pegó fue un regaño, porque él no vino a acabar con la gente. Él viene es a tener misericordia. Él viene a ser bondadoso, ¿cierto? Esa es la ética de Jesús, o sea, unos valores y unos principios. Y ahorita vamos a ver algo con respecto a eso. Entonces, el Señor no quiere que nosotros estemos igualándonos, sea los inconversos o aún en los mismos creyentes. Lamentablemente, a veces se presentan situaciones en las que a veces dentro de la congregación nos hablan de una manera, pero nosotros no debemos eh, responder con la misma agresión. Entonces, les voy a comentar un caso que me pasó a mí. Una vez yo era el vicepresidente de escuela dominical en la iglesia de Suba y el presidente, bueno, y estábamos por comenzar la escuela bíblica vacacional y el presidente pues se rebeló con el pastor y dijo que él no iba a hacer nada, que él, bueno, en fin, se presentó un inconveniente. Entonces de la junta local me reunieron porque habían hablado con el pastor y pues la razón que me dieron era que si yo era capaz de hacer ese trabajo. Yo nunca lo había hecho y yo les dije a ellos, pues yo nunca lo he hecho, pero si ustedes me dan la oportunidad, pues yo lo hago, pero nunca lo he hecho. Entonces ellos dijeron, no, hágale que lo vamos a apoyar y se me acercaron hartos hermanos, no me dejaron solo, para que gracias a Dios Dios puso personas con mucha experiencia que se me acercaron, pero yo estaba liderando. Entonces, bueno, sacamos un programa, gracias a Dios, Dios nos bendijo. Pero resulta que al final del programa, bueno, digamos que el 95% de la iglesia se me acercó y me decía felicitaciones, qué bien, excelente. Dios lo respaldó. Y yo, bueno, sí, gracias a Dios y toda la gloria sea para el Señor. Pero había un 5% que estaba allá afuera hablando mal de mí y diciendo, no, que como así, que miren, que eso, cómo van a poner a ese muchacho, que ese no tiene experiencia, que no estuvimos de acuerdo, que no nos gustó, que no sé qué. Entonces llegó alguien corriendo y me dijo, hermano, allá afuera están hablando, pero pestes de usted, cosas feas. Salga, salga y defiéndase, me dijo, salga y vaya y pelee. O sea, como cuando Pedro
cuando llegaron a Jesús a apresarlo y Pedro fue sacando la espada y le cortó la oreja al soldado. Y yo le dije a esa persona, no, yo no tengo nada que ir a hablar con ellos. Dios conoce mi corazón, Dios sabe lo que se hizo y que Dios los ayude. Si ellos lo podían hacer mejor, porque cuando el pastor dijo que quién quería buscar un quién, porque ellos no se ofrecieron? Yo no me voy a ir a pelear, no les hablé nada y no les respondí ese mal con mal, sino antes le dije a la persona que me dijo, mire, ellos son personas de mucha experiencia aquí en la iglesia y tienen sus razones, yo también los entiendo. Más bien oremos por ellos y dejemos que Dios nos defienda. Se acabó el problema. Pero ¿qué tal si yo me voy por allá afuera también a pelear y a decir, ah, envidiosos, ah, es que ustedes no me quieren? Entonces, hasta termino descarriado, porque como me hicieron el feo, pues termino es fuera de la iglesia y digo, no vuelvo a esta iglesia, desagradecidos. Pero gracias a Dios que Dios me libró. Y yo por eso en esta clase de ética quiero hacer énfasis en que debemos parecernos a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y así como Él actuó, así debemos actuar nosotros. Entonces, vamos a continuar en las diapositivas. Voy a compartir aquí la pantalla. Y bueno, este aporte eh, que nosotros tenemos, pues son puntos claves de la enseñanza del Señor. O sea, no es solamente se trata de leerla, sino de aplicarla en nuestras vidas, ¿sí? Porque de eso es lo que nos invita el Señor Jesús, que hagamos, que nos esforcemos por ser diferentes, por marcar esa diferencia. Entonces, vamos a mirar aquí, vamos a continuar, vamos a hacer esta actividad. Perdón, esta actividad ya la hicimos la vez pasada, pero es muy importante que tengamos estos conceptos en la mente para lo que vamos a ver ahorita. Entonces, eh, ahí están las palabras, ¿cierto? Ahí están. Entonces, vamos a darle la oportunidad al hermano Elías. A ver, ¿qué palabras encuentra usted que son claves en este sermón del monte? Que están aquí. A ver, ayúdenmelas a encontrar. Ujú. Mm, ¿Está difícil? está difícil, pero no es imposible. Exactamente. Nada hay imposible al que cree, hermano. Crea que las responde. En la parte de abajo tiene ayuno. Ayuno, sí. Aquí aparecen unos numeritos y acá aparecen unas letras para que me den las coordenadas. Entonces, la hermana Laura decía A8, ¿sí? A8 fue que dijo en los comentarios. En Mm, el 10 dice ayuno, hermano, en A8, el sí, 10. justicia. Entonces, vamos a aquí. Dice, Justicia. y Ajá. en el 7 amor. ¿El En el 7 qué, 7 hermano? amor. Amor. Bueno, Y en el 10 ayuno. a ver, En esperen. el 10 El 10 sí, ayuno. Véalo aquí, a ver. A ver, Divorcio, hermano. ¿a dónde está ese divorcio? en el divorcio Tres en el 3. oración. A ver, despacio porque no les entiendo. Tres oración. En El el 3, 3 C, C3. Ajá. C13. Oración. Divorcio, hermano. ¿Dónde está divorcio? Divorcio está en la B2. Hermano adulterio, ¿A dónde está? encima de amor.
Encima de amor. Sí, aquí ya lo encontré. Luz, pastor. Ay, es este. Luz, pastor. ¿Dónde está Luz? La hermana Luz. Está en A2. ¿A dos? Limosna, hermano, limosna. A ver, A2. esperen. Mira, ¿A dos? ¿A dos? ¿A A2, dos? sí. ¿A dos qué? ¿Cuál era? Luz. Luz. Ujú. Sermón, Ah, sí, vea la luz aquí. Limosna. sermón. A ver, Limosna en el uno. despacio, Sermón vamos uno encima de por uno ayuno. porque así no los entiendo. Sermón Limosna, encima de hermano. ayuno. Ajá. ¿El cuál? Limosna, hermano, limosna. Ayunito. Bueno, aquí ya encontré limosna. Sí, a ver, bueno, ya. Sermón encima de ayuno. Sermón encima de ayuno. Ah, sí, véalo aquí. Bueno, ¿quién más? Ya los Eh, hermanos han En el participado. Démosle la oportunidad. pastor, en el 4, reino. Reino, sí, muy bien, hermana Isabel. 9H, sal. 9H, sal. Sal. Ajá, espérenme, los voy borrando aquí porque, a ver, la sal. ¿Cuál otra fue? El reino. O sea que nos falta, sermón ya también. Nos falta tesoro, Tesoro, hermano, ley, tesoro. ira. Tesoro. En el 5, En el tesoro. 5, listo. Entonces nos falta la ley y la ira y el afán. Ira está en la 4, 5, 6. Afán en la 7, hermano. A ver, ira 4, 5, la ira. Ajá. ¿Y cuál? Afán en la 7. Ajá, ira y afán. O sea que ya solamente nos falta la palabra ley. En la 5, hermano. ¿La qué? En la 5, la Ah, ley. sí, véala aquí, ya la encontré. Bueno, listo. Entonces, estas son palabras claves de la enseñanza del Sermón del Monte, ¿verdad? Entonces, tenemos que nosotros tener en cuenta que de esto es de lo que el Señor Jesús hizo referencia. Entonces, en el adulterio también se dijo que se decía de una manera, pero Jesús puso de otra. En el afán, ¿cierto? Que está en Mateo 6:25, Jesús les dice que, o nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. O sea que nos va el Señor mostrando diferentes enseñanzas que vamos a ir especificando más adelante. Entonces, vamos a borrar aquí, perdónenme eso. Perdón. Vamos a borrar y volvemos. Usé el borrador. Entonces, vamos a entrar en el contexto del Señor Jesús, ¿sí? Eh, en el contexto del Señor Jesús, eh, dentro de lo bíblico, dentro de la Biblia, hay un silencio de lo que es del profeta Malaquías a el apóstol eh, Mateo, ¿verdad? Entonces, de Malaquías a Mateo pasaron 400 años, casi nada, ¿no? Y en esos 400 años, Dios no se manifestó en el pueblo, no hubo un otro profeta, no hubo alguien que se levantara a hablarle al pueblo de parte de Dios, hubo un silencio. En esos 400 años, o sea, estamos hablando 400 años antes de Cristo, entonces, en esos 400 años, del año 400 antes de Cristo al nacimiento de Cristo, fue donde se desarrollaron los filósofos griegos. Escuche esto, o sea, se levantó la cultura griega y pues esa cultura también empezó a afectar
a los judíos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se manifestó, había una influencia significante de los filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Y habían sistemas éticos y filosóficos que nacieron y florecieron en varios países. Entonces vamos a recordar la lección número 2. ¿Recuerdan los sistemas éticos donde hablamos de Sócrates, de Platón, Herodíaco y bueno, los demás? Entonces, esos hombres influenciaron con sus conceptos de ética. Entonces parece que estos filósofos que aparecen ahí, que estudiamos en la lección número 2, pues empiezan a influenciar también a los judíos. Por eso, recuerdan que vimos que algunos pensaban que el fin pues era más importante que el medio. Entonces no importa usted cómo lo haga, lo importante es que usted al final termine haciendo algo bueno. El fin justifica los medios, era lo que enseñaban algunos. Entonces los judíos también estaban permeados por eso. Porque si yo hago algo malo, pero beneficia a muchos, pues se justifica. Entonces en el tiempo de Jesús había una insurgencia judía que buscaba eh, digamos, libertarse de Roma, hacer como un golpe de estado y libertar al pueblo judío de los romanos. Entonces ellos como que se subordinaban a la autoridad de ese tiempo porque consideraban que eso iba a beneficiar a todo el pueblo. Entonces eso lo consideraban como bueno, como justo, como que había era que hacerle. Entonces, el Señor llega y cambia todos esos pensamientos. El Señor Jesús llega a modificar em, esos tipos de filosofías, esos tipos de conceptos de ética, sino que lo que el Señor hace es más bien eh, llevarlos a pensar de una manera diferente, de una manera en la que em, pues ellos pudieran reaccionar distinto. Entonces, dentro de esos grupos subversivos, pues habían los cananistas, que de hecho había un apóstol del Señor Jesús que se llamaba Simón, no Pedro, sino el otro Simón que era considerado el cananista, o sea que él pensaba que haciendo algo malo como subordinarse a la ley, a la autoridad, entonces como eso beneficiaba a muchos, pues estaba bien. Pero miramos que el Señor tomó de todo y a todos les cambió los puntos de vista éticos que tenían. Ahora, el judaísmo se desarrolla en ese periodo intertestamentario, es decir, en esos 400 años donde no se escuchó, no se levantó ningún profeta, no hubo quien hablara de parte de Dios. Entonces ahí en esos 400 años de silencio, el judaísmo, es decir, los judíos, adoptaron características legalistas con las que Cristo luchó en su ministerio. Entonces ellos de pronto no se orientaban, esa parte de ser legalista es de hacer algo por obligación, ¿sí? Y no por agrado a Dios. Entonces, regáleme un segundo, por favor. Perdón. Entonces,
los judíos desarrollaron esa parte legalista en la que pues ellos hacían más énfasis en cumplir las leyes, ¿sí? Pero no en mirar cómo está el corazón del, de la persona. Y Jesucristo, en este caso, nos empieza a llevar es a que de pronto miremos más bien el interno de la persona. Entonces, en Mateo capítulo 23, lo voy a leer aquí en la Biblia que tengo en mi mano para no tener que cambiar de pantalla. Pero en Mateo capítulo 23, Jesucristo le dice, verso 25 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Entonces, detallémonos de algo. El Señor Jesús está eh, dándose cuenta que esas personas son legalistas, o sea, cumplen una ley por cumplirla, pero su corazón está lejos de Dios. Por eso él dijo también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a muchos kilómetros de mí. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros también como cristianos, no caer en la trampa del legalismo. Entonces, de pronto tenemos que tener mucho cuidado en que lo que hacemos nos nazca de corazón hacerlo y no que lo hagamos por obligación. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como al Señor le agrada, pues vamos a tener bendición. Pero cuando hacemos las cosas porque me toca, porque me lo exigen, porque si no el pastor empieza a hablar, porque si no el pastor me lleva en la mala, porque si no hago esto, entonces el pastor no me deja servir. Entonces quiere decir que se está haciendo algo, pero el corazón está lejos de ese deseo de hacer las cosas para Dios. Entonces, eso era lo que le estaba pasando al judaísmo, o sea, a todos los judíos, o a la gran mayoría, por no decir todos, pero la gran mayoría estaba centrada era en hacer cosas por cumplir, no por deseo de adoración a Dios. Entonces, habían leyes minuciosas, habían códigos, habían tradiciones de los rabinos, y todo eso fue sustituyendo las enseñanzas de la ley. Entonces, la gente estaba creyéndole más a la interpretación de la ley de los maestros que lo que realmente quería dar a entender la ley, la enseñanza de la ley. Entonces, había que tener cuidado que mm, los principios, recuerdan que la ética es principios y valores que hay en mí. Y recuerdan también que el Señor Jesucristo, que es Dios, cuando creó al hombre, pues lo creó con principios y valores a la imagen de Dios. Amén. Entonces Jesucristo lo que hace cuando viene es volver a que las personas se centren es en los principios básicos de la relación entre Dios y el ser humano. Eso es lo que Dios quiere. O sea, Jesucristo lo que quiere es que el hombre vuelva a ser el Adán antes del pecado. Y por eso la Biblia habla que el primer Adán pues pecó, se apartó de Dios por causa del pecado, pero el segundo Adán, que es Cristo, es semejante a la imagen de el Señor. O sea, es, eh, digamos que como Dios es ético, es moral, bíblicamente.
Entonces, ahora sí, en la ética de Jesucristo, pues Jesús demostró un respeto profundo por la ley, por las costumbres. Recuerde que la ley, perdón, la moral son costumbres y normas que yo mm, acato, ¿sí? Y la ética, pues son los valores y principios que hay dentro de mí. La ética tiene que ver con lo que soy y la moral con lo que hago. Entonces, Jesucristo demostró respeto profundo por la ley. Claramente, porque la ley pues fue dada por Dios, los 10 mandamientos, pero recuerde los que vimos o estuvimos en la clase anterior que la ley terminó formándose con 613 mandamientos. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque el pueblo de Israel insistía en pecar, entonces a la vez que pecaba se le iba prohibiendo con una ley. Entonces digamos, Mm, un judío, de pronto la ley no especificaba el caso a ver, de ponerse un tatuaje. Entonces, por los muertos se los ponían ellos. Entonces, ¡fum! De una vez se dan cuenta y dicen, no, eso está prohibido. Pongamos una ley para que nadie más haga eso. Entonces Dios prohíbe al pueblo tatuarse por los muertos, porque eso aparece ahí dentro de la ley. Dios también le da sabiduría a Moisés para que legisle al pueblo. Entonces, Jesús pues tiene ese respeto por la moral, por eso vemos que Jesús cumple en toda la ley. O sea, las normas y costumbres de los judíos, Jesucristo no las incumplió. No vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, dice las Escrituras. Entonces, lo que sí hizo fue alejarse del legalismo, o sea, del cumplir las normas porque toca, sino enseñar que hay que acercarse a Dios porque le amamos, porque lo adoramos. Entonces, mm, el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, contiene varios versículos para ilustrar que las enseñanzas de Jesús van mucho más profundo que la ley. Por eso hicimos el ejercicio al inicio, ¿verdad? Hicimos dos ejercicios. El del ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jesús dice, no se ponga a pelear con nadie. Más bien, haga lo bueno, ayúdelo. Y parece que eso nos lleva a nosotros a otro nivel, a un nivel espiritual, a un nivel de hijos de Dios, a un nivel de imagen del que nos creó. Entonces, démonos cuenta a dónde es que Jesucristo nos quiere llevar. Jesucristo en la Biblia no se puso a pelear con nadie, sino que él, por el contrario, lo que hizo fue cumplir esas costumbres dentro de la moral judía. Entonces, mm, nosotros empezamos a mirar que Jesucristo se empieza a enfocar en el motivo del comportamiento humano. O sea, ¿qué hace que una persona agravie a otra? Entonces Jesucristo, por ejemplo, nos dice a nosotros que si usted y yo no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. ¿Cómo la ve usted? ¿Mm? O sea que nosotros ahí, ¿qué deberíamos hacer? Si el Señor nos dice, si no perdonan a los que los ofenden, no seréis perdonados por Dios. Entonces, creo que ahí nos está invitando al perdón, o sea, está haciendo un llamado es a que no nos pongamos a discutir y lamentablemente usted mira que a veces hasta hermanos terminan descarriados fuera de la iglesia porque discuten con otro hermano, porque otro hermano eh, uno dice blanco y el otro dice negro y no se pueden poner de acuerdo, entonces uno dice, ah, pues no vuelvo a la iglesia, me voy para el mundo.
cuando el Señor nos está invitando en su palabra a no pensar así. Nos está diciendo es que oremos por esa persona y le respondamos con el bien y el mal. Entonces, miramos aquí algo muy importante. Vamos a compartir aquí porque este sí es necesario que lo miremos. Mire aquí en la Biblia, por favor. Vamos a buscar aquí Mateo, pero vamos a buscar el capítulo 7. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 7. Vamos a ver, alguien que por favor me ayude a leer este versículo. A ver, el que resalté, el que aparece como con azul. Mateo capítulo 7 versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? ¿Cierto? Me gustaría, bueno, hermana María Eugenia, me gustaría escucharla. ¿Qué puede usted concluir aquí de este verso? De Mateo 7 verso 12. Amén, pastor. Bien, hermano, la enseñanza que nos permite comprender este versículo es que si a mí me gusta que me traten bien, debo de tratar bien. Que si yo quiero que me perdonen, yo debo practicar el perdón. Que si quiero recibir amor, debo dar amor. Muy bien, hermana. Excelente. Póngase 5 ahí. Póngase 5. Muy bien, hermano. Muy bien porque usted le da una aplicación y todo, ¿no? Si quiero que me perdonen, ¿qué tengo que hacer primero? Debo perdonar. Si quiero que me ayuden. Oiga, ¿a cuántos no nos gusta que nos ayuden, verdad? Pero ¿a cuántos nos gusta ayudar? Eso ya es otra pregunta. ¿Cierto? Primero, me gusta a mí que me ayuden y después ayudar. ¿Cuál sería lo correcto ahí según Dios? Según Dios. Entonces, ¿a dónde es que Jesús nos está llevando, verdad? ¿Cuál es la ética del Señor? Pues a cumplir la moral judía, o sea, las normas, a sujetarse a la ley, a sujetarse a las autoridades superiores, porque recuerde que Jesús nunca se rebeló contra los romanos, él se sujetó siempre, él siempre se sujetó, y eso es algo que nosotros debemos aprender. Por ejemplo, ¿qué tal unos hermanos diciendo, yo no me sujeto a Petro porque ese Petro es un tremendo, ese Petro esto, este Petro aquello, este Petro por allí, Petro por acá, Petro por todo lado? Pero fíjese usted que Jesús, aunque era Dios y aunque lo que le estaban haciendo era algo injusto, porque ustedes y yo sabemos que a Jesús lo crucificaron injustamente, nunca se rebeló contra la autoridad. Nunca le dijo a Poncio Pilato, oiga, hermano, lo voy a destruir para que aprenda y para que sea serio, sino que se sujetó. O sea que nos da un ejemplo que nosotros, si queremos que se nos sujeten a nosotros, primero debemos sujetarnos a nuestras autoridades. Si yo soy autoridad, por ejemplo, yo como pastor soy autoridad y no me sujeto al consistorio, que es la autoridad. Perdón, yo soy pastor, es lo que iba a decir. Yo soy pastor y mi autoridad es el consistorio. Si yo soy un cristiano, pues soy como Cristo. Entonces, ¿qué debo hacer? Sujetarme al consistorio. El Instituto Bíblico Pentecostal, entonces ellos son la autoridad en este caso. Yo me sujeto a esa autoridad. Me doy a entender. Entonces, usted como creyente que no está de acuerdo con Petro, bueno, no importa.
tenemos puntos en desacuerdo con el señor Petro, pero él es el presidente y mientras esté ahí, pues le debemos respeto. De pronto usted como creyente puede que tenga algún desacuerdo con el pastor, o sea, que no esté de acuerdo con alguna decisión que el pastor toma. Entonces, mm, ¿qué debería hacer usted? ¿Qué debería hacer usted? Entonces, eh, tranquila, mi hermana, sí, señora, no se preocupe, no se preocupe. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues sujetarnos al pastor. Ahora, entonces, estamos mirando aquí todo lo que yo quiera que los hombres hagan conmigo, no con otro, conmigo. Entonces, yo pregunto, a mí me gustaría que me perdonaran cuando cometo un error. Vamos a ponerlo en el contexto de los padres. Digamos que mi hijo cometió una falta, que yo le dije, digamos, no me vaya a coger ese plato, que ese plato es especial. Y entonces yo me di la vuelta, salí a la calle y cuando llegué encontré el plato roto. Y el niño, la niña o el hijo, la hija, el adolescente le dice, perdóneme mamá o perdóneme papá. Me equivoqué, se lo ruego, perdóneme. ¿Usted qué haría? Usted coge la correa y le dice, le va parafiando. ¿Cuál perdóneme? Me lo repone. Tome para que aprenda. Porque si está pidiendo perdón. Ahora, entonces resulta que usted no lo perdonó, pero usted comete un pecado porque es un humano y falla a Dios. Y usted le dice a Dios, Dios, perdóneme. ¿Y qué tal que Dios cogiera la correa y le dijera, ¿cuál perdóneme? Entonces fíjese que es en el diario vivir donde nosotros tenemos que ganarnos el perdón de Dios. Y bueno, no tanto ganárnoslo, sino más bien aplicar la ética de Jesús, perdonar a los que nos ofenden, para que también Él nos perdone. Y miramos que el Evangelio no es tan difícil. La Biblia dice que Él no nos pone una carga que no podemos llevar. La Biblia nos muestra, el Señor Jesús dice, mi carga es, eh, mi yugo es fácil, perdón, y ligera mi carga. O sea que no es pesado. Él no nos está diciendo cosas que no podemos hacer. Entonces, ahora llevemos estos conflictos al matrimonio, los que están casados. Entonces resulta que su esposo cometió un error y le dice, perdóneme, me equivoqué. ¿Usted qué haría? ¿Lo perdona o no lo perdona? Buena pregunta, pastor. Ahora es su esposa la que cometió un error y le dice a usted, perdóneme, ¿usted qué haría? No, yo sí que voy a perdonar a ese personaje, ese no merece nada bueno. Pero Jesús dice que debemos perdonar, que debemos hacerle a los demás lo que nosotros queremos. Entonces, si usted no perdona a su esposo o a su esposa, pero si quiere que Dios le perdone, pues primero debe perdonar, perdonar usted. Entonces, vamos a continuar aquí. Mm, miramos aquí lo siguiente. Bueno, perdónenme aquí un segundo. Vamos a compartir esta presentación. Entonces, seguimos aquí. Jesús se enfoca en las actitudes que forman la raíz del pecado y de las cuales todos los pecados florecen. Las enseñanzas de Jesús se centran es en los principios y valores con los que vive el hombre a imagen de Dios. Jesús nos llamó a la consideración del motivo de nuestro comportamiento, lo cual internaliza el proceso de determinar lo bueno y lo malo. Entonces, traduzcamos toda esta información al español.
Jesucristo lo que se está centrando es en enseñarnos principios y valores, porque con eso es con lo que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Entonces, Jesucristo nos muestra la manera de proceder en diferentes casos. Miremos aquí, Jesús fue el que le dijo a los em, fariseos hipócritas y escribas, les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que vamos a encontrar, por eso en las palabras claves que encontramos en la sopa de letras, pues aparecían estas, bueno, algunas de estas, ¿no? La justicia. La justicia quiere decir hacer lo correcto. La misericordia, vea, tener compasión de las personas y la fe. Entonces, Jesús está invitando en su ética, en la ética de Cristo nos está invitando es a ser justos desde de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino que de verdad la justicia mora en nuestro corazón, la misericordia mora en nuestro corazón y la fe. Entonces, vamos a hacer un ejercicio y luego vamos a ver este video. Les voy a invitar a todos a que, por favor, participen. Vamos a participar. Entonces, veo que habemos 10, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apenas estamos. Cada uno, perdón, tiene que tomar un versículo. Entonces está el hermano Elías. Hermano Elías, usted Amén. encienda la cámara, por favor, hermano Elías, y le voy a explicar una cosa. ¿Listos? Entonces, vamos a todos allá en su casa, tome la Biblia y lea Mateo capítulo 5, el verso 33 al 37. Yo se los voy a leer, ¿cierto? Para ir agilizando por cuestión del tiempo, pero yo se lo voy a leer. ¿Listo? Y usted tiene que identificar cuál es el centro de la enseñanza de Jesús. Es decir, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñar? ¿Qué valor hay ahí? ¿Listo? Entonces ustedes miran ahí en su pantalla, miran aquí una tablita, ¿verdad? Encuentran Amén. aquí una tablita que dice historia. Y aquí encuentran una que dice valor, valor, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte dice, ¿cuál es el valor a aprender? Entonces, Mateo 5:33, que yo lo voy a leer al 37, lleva un valor ahí escondido. Entonces usted me va a decir, bueno, por decir, yo creo que el valor de Mateo 5:33 al 37 es el amor, por decir, entonces yo lo escribo aquí. ¿Listo? Y entre todos vamos a llenar esta, esta actividad. Entonces, vamos a poner aquí el texto. Mateo 5:33, para que todos prestemos atención también, pero solo el hermano Elías me lo va a responder, pero todos vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, dice aquí, hermano Elías, dice Jesús y los juramentos. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí. No, no.
porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, ¿qué estará enseñando Jesús ahí? ¿Qué será lo que Jesús está enseñando a las personas? ¿Cuál valor hay ahí escondido? Justicia, ¿La justicia? sí. No, aunque Verdad, sí, pero no. ¿Cuál? verdad, Muy bien. ¿Quién respondió? Jacqueline Pacheco. Bueno. ¿Usted es familiar de quién, perdón? Ah, no me entienden. No. De Jaimito Sosa. Entonces, hermano Elías, le vamos a dar una segunda oportunidad. ¿Listo? Ya la hermana Jacqueline ya ahí quemó su comodín, ya participó. Entonces, sí nos damos cuenta y bueno, hermana Jacqueline, ¿y por qué usted dice que el valor que nos está enseñando Jesús es la verdad? Porque él ahí en esos versículos resalta que si es sí, sí, si es no, no. Y en el primero que usted leyó también habla de que debemos decir las cosas como, es que ya no me acuerdo el versículo, pero enseña es que tenemos que decir la verdad, o sea, no mostrar otra cosa, sino como es. Sí, Bueno, sí, no, está bien, el tras- se la voy a valer, se la voy a valer, pero, pero hay que justificar mejor la respuesta, pero sí, sí, realmente lo que el Señor, o sea, Jesús no le está enseñando a la gente a que no jure o a que jure. ¿Sí? O a que Eso por esto sí puede jurar y por esto no. Sino Jesús está sí, diciendo es no hay necesidad de jurar si decimos la verdad. Si lo que es, decimos es sí, pues sí. Y si decimos no, es no y ya. Y dice que lo sí, demás de mal procede. O sea que cuando uno no puede decir ni sí ni no, o sea, ser concreto, quiere decir que hay algo que está mal adentro de la persona. Amén. Entonces, muy bien, excelente. Ya tenemos el primero. Entonces, hermano Elías, lo vamos a dejar a usted descansar y ahorita para que vaya mirando la metodología y ahorita al final, entonces, hermano Elías, volvemos con el hermano. ¿Listo? Entonces, ahora, hermana Maribel, Mateo 5:27 al 30. Vamos a mirar, se lo voy a leer. Dice aquí. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuál sería el valor? ¿Mm? ¿Qué dice hermana Maribel? La veo pensativa. El valor, ustedes miran aquí para que no, o sea, para que no se vayan a complicar ahí. Aquí en el cuadrito al lado hay unos valores. O sea que debe ser uno de esos. ¿Con cuál ustedes más se identifican? Para que no nos vayamos de pronto ahí, ¿qué digo? ¿Cómo? No, sino aquí mismo está la respuesta. Necesitamos es ubicar cuál va en dónde. Mm, Le voy a dar aquí una pista, a ver si de pronto por ese lado la cogemos más fácil, ¿verdad? Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea que una persona que hace eso es infiel. sí, Entonces, ¿qué o sea valor me que está ahí enseñando? sería la fidelidad. Muy bien, hermano. Eso sí, sí. Ahora sí me voy a entender bien cómo es la metodología del ejercicio. Amén, hermano. Sí, sí, en que aquí
ya aparecía y vea, vamos a hacer algo, vamos a ir tachando los que ya salieron, vea. La verdad, ya la colocamos. La fidelidad, ya la colocamos. Amén. Entonces, hermana Maribel, ¿por qué justificaríamos la respuesta de que el Señor está enseñando fidelidad en esa historia? Bueno, porque también aquí dice que si, que si nosotros, si de pronto, si nuestro ojo es malo, pues que lo saquemos porque nos contamina todo nuestro cuerpo, que es echado al infierno, ¿sí? Ujú. Eh, Pero ¿cuál es la o lo- causa? ¿Cuál es la causa de que el ojo toque sacarlo, digámoslo así? la codicia, Señora. Pues aquí dice que cuando si codiciara, Ujú. Sí, por codiciar, ¿cierto? ¿Y por codiciar qué? ujú, A la mujer ajena, me ¿sí? imagino. Entonces, por la infidelidad, porque eso es lo que nos está realmente citando aquí. ¿Qué? Que el hombre o la mujer, porque también en estos tiempos la mujer también puede, en los tiempos antiguos se especifica, o en el tiempo, Dios los bendiga, qué pena se me cayó el internet por un momentico, entonces vamos a volver aquí. A ver, vamos a reforzar esta interpretación, ¿verdad? Entonces, volvamos aquí a anotar los que ya teníamos, porque se me cortó. La verdad y el otro que habíamos dicho era fidelidad. Entonces, cuando un hombre o una mujer se unen en el matrimonio, deben ser fieles. Un hombre no debe andar mirando la mujer del prójimo, ni una mujer debe andar viendo el hombre del prójimo. Me voy a entender. Entonces, por eso lo que el Señor está aquí resaltando es que para que usted no tenga que sacarse el ojo, aunque tampoco no lo dice literal, ¿no? Porque si no habrían muchos tuertos, muchos mancos, muchos cojos, ¿cierto? Sino que él lo que está haciendo referencia es a que para no llegar a esos extremos, pues lo único que hay que hacer es ser fiel. ¿Qué hace mirando lo que no tiene que andar mirando? Ok, gracias, hermana Maribel. Hermano John, ya que lo veo, hermanito, y se nos alista la hermana Sandra, que está oculta ya detrás de esa celular. Eso. Entonces, hermano John, el ejercicio está Mateo 9:27. Vamos a leerlo. Yo se lo leo. Sí, si ustedes tienen la Biblia ahí, pues mucho mejor. 9:27. Entonces dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Entonces, hermano John, ¿qué valores hay ahí? Si hay uno, hay más de uno, ¿qué puede usted decir? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar ahí? Pues, hermano, el valor de ese pasaje de la palabra de Dios es la misericordia. Ajá. Pero ¿está sola la misericordia o acompañadita de algo más? Viene con el amor, con la fe, el perdón. Bueno, ahí ya vamos a seleccionar esta, listo, mire, la misericordia y la fe, ¿sí? Porque dentro de la historia, ¿qué le están pidiendo los ciegos? Ujú. Misericordia, ¿cierto?
Y Jesús le dice, ¿creen que puedo hacerlo? Y ellos dicen, claro que sí. Entonces, Jesús les premia ¿qué? La fe. Entonces, ¿qué valores tenemos aquí? ¿Cuál es la enseñanza realmente? Tener misericordia con el necesitado y ver que al tener fe podemos tener respuesta de Dios. Sino que es que a veces nosotros en estas enseñanzas no nos centramos tanto en los valores que se aprenden, sino nos centramos es en el milagro. Entonces usted escucha las predicaciones, es que si Dios le devolvió la vista a esos ciegos, le puede devolver la vista al otro también, ¿cierto? Pero es que Jesús no es tan, la enseñanza no es que Jesús puede sanar ciegos. La enseñanza es que ahí hay un valor que Jesús nos está enseñando que es tener misericordia del necesitado y mirar que la fe Dios la ve con agrado. Entonces, démonos cuenta que o sea, el mensaje central de la historia no es la sanidad, sino es la misericordia que tiene Jesús y la fe que tienen esos ciegos. Amén. Entonces, gracias, hermano John. Dios lo bendiga. Hermana Sandra, le voy a leer, bueno, dejemos Mateo 12 un poquito más adelante, vamos a brincarlo aquí, vamos a poner Mateo 5 del 21 al 26, se lo voy a leer. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, ¿qué valor habrá allí implícito? El secreto está ahí, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ¿qué valor habría allí? Perdón. Perdón. Muy bien, hermana. ¿Y por qué? A ver, especifíquenos amplíenos la respuesta. Porque el Señor nos pide que debemos estar bien y es entregar la mejor ofrenda y entregándola a Él, es no teniendo contienda con ningún hermano. Mi Ni hermana, con qué nadie. pena, casi no le escucho nada. Se oye por allá lejos, lejos, lejos. Porque el Señor nos pide que no debemos tener contienda con nadie, entonces debemos entregar la ofrenda sinceramente, o sea, debemos entregar la mejor ofrenda de corazón limpio al Señor. Ujú. Y también pues nos está diciendo que sí, o sea que yo tener problemas con otras personas no me conviene, ¿verdad? Sí, Entonces, si hay alguien que tiene algo contra mí, pues lo llamo y le digo, bueno, ¿qué pasa? Perdonémonos, vea, no tengamos eso en nuestro corazón, eso no nos sirve, ¿sí? Y vea que lamentablemente, hermanos, eso pasa mucho en la iglesia. ¿Qué? Que hay discusiones entre hermanos y no se perdonan, sino antes se alejan, van a la iglesia y ni se saludan, van a la iglesia y deciden a veces unos dicen, no, yo me cambio de iglesia, o sea, de sede, porque yo no me aguanto a fulano de tal, yo me voy. Cuando miremos lo que dice aquí, ¿qué nos está diciendo que qué hagamos? Que perdonemos. Ah, pero aquí cometí un error. Venga. Reconciliarnos con el hermano también, que nos reconciliemos con el hermano. Ajá.
Bueno, espérenme un segundo porque se me cayó esto. Ujú. ¿Qué pasó? Bueno, digamos aquí se salió. No sé qué pasó, pero vamos a seguir aquí. Entonces, bueno, ya no vamos a volver a anotar eso. Ya vimos aquí entonces, vamos a ir tachando, sí. ¿Cuáles vimos? La verdad, la fidelidad, el perdón, la misericordia y la fe. Son los que llevamos, ¿cierto? Un, dos, tres, cuatro. Mateo capítulo 6. ¿Qué valor nos muestra? A ver, vamos a pedirle el favor a la hermana Eunice. La hermana Eunice. Abra usted allí en Mateo capítulo 6 el versículo 1 al 4. Entonces se lo voy a leer rápidamente y usted nos dice qué valor hay ahí. Guardaos de hacer, dice aquí, vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Voy a adelantar aquí mientras tanto. ¿Cuál será el valor, hermana Eunice? Justicia, hermano. Sí, pero ¿qué más podría haber allí? También Ujú. misericordia Espéreme. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más podría haber allí? y ayuda. Bueno, sí, puede ser, pero miremos aquí. Del listado que está, de los que hacen falta, ¿cuál más se aproxima a lo que usted dice? Como este de ayuda y justicia, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Jesús verdaderamente? Que cuando nosotros vayamos a dar algo al necesitado, no debemos de publicarlo. Ujú, Los demás no debe de, digo yo, de interés, de saber qué es lo que damos nosotros. Nosotros debemos de darlo en secreto. El que debe de saber es nuestro Señor Jesús. ujú. Que dar es con amor, con misericordia. Em, pues el Señor, y el Señor es el que nos va a recompensar en público. Sí, Cuando pero nosotros entonces somos nos está enseñando que nosotros sí debemos ayudar a la gente, ¿cierto? necesitados, sí. Al necesitado debemos ayudarlo y no ayudarlo para que la gente vea que lo queremos ayudar, sino ayudarlo de corazón y que eso es justo delante de Dios. Amén. Entonces, esos son los valores que nos está enseñando. A ver, ¿quién me hace falta? Vamos a mirar, la hermana Perdón, Isabel. hermano. Perdón, hermano. Entonces ahí sería justicia, misericordia y ayuda. No, ayuda y justicia. Ayuda y Ayuda. justicia. ¿Ok? Bueno. Hermana Isabel, Dios le bendiga. Vamos a leer Mateo 6 25 al 34 rápidamente. Dice, Amén, perdón. hermano. Por tanto os digo, dice aquí, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho
vosotros mucho más que ellas, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí está el versículo clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿cuál será ahí Amén. las dos, los valores que hay allí? Hay dos valores allí. Está, hermano, la justicia, Ujú. amor y amor. No, está cerca, pero no es No. eso. Justicia y ayuda. No, esa ya la pusimos. Fe, hermano. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque está diciendo hombres de poca Sí. fe. O sea, está Hombres de poca fe, sí, señor. exaltando Sí. la enseñanza central ahí del valor es que debemos tener fe. Del valor o de los principios, ¿no? Porque son dos, valores y principios. ¿Sí? Amor, Entonces, sí. el Ujú. principio Sí, es de la señor. fe y el valor es de la justicia. ¿Sí? Que busquemos Sí, primeramente señor. la Amén. justicia, que El reino de Dios lo demás viene vendrá por por añadidura. añadidura. O sea, Añadidura. debemos tener Amén. fe y ser justos. Amén. Bueno, hermano Elías, ahí tiene la revancha. Amén. Mateo 7:12. Ay, gloria a Le dije, Dios. amor, fe y justicia, y no me dijo, no, no. Sí, no, yo lo tenía aquí todo anotadito, vean. Cierren los micrófonos. Era amor, Pero dijo Sí, que eso amor no, está. dijo que no. ¿no? No, que Entonces, justicia justicia y y ayuda. fe. Sí, Justicia y fe. Pero ahí no estaba justicia y fe. Sí, aquí está, vean. sí, Ya ahí lo cerré. está. Ahí está. Porque sin fe. Hermana Isabel, apaga el micrófono. Ajá, listo, eso, hermana Isabel, gracias. Entonces, Mateo 7:2, hermano Elías, dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué hay ahí? Ajá, sí. ¿Qué valor hay ahí? Ley. ¿Ley? No, no porque recuerden que tienen que estar los que están ahí. ¿En qué Amor. consiste la ley? Ujú. Amor, pero ¿qué más? ¿Qué más habrá por ahí? O bueno, sí, tomémoslo como, espérame, reviso aquí. Ujú. Entonces, miremos aquí, hermanos, que está diciendo que todo lo que queremos que hagan nosotros con nosotros, eso debemos hacerlo con los Con ellos. demás, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener amor, justicia, ¿sí? Tenemos que, o sea, tenemos que también entender que en qué se fundamenta la fe, perdón, la ley y cumplirla. Entonces Jesús dijo que la ley eh, se cumplía, o sea, toda la ley se cumplía, eso estaba ya en Mateo capítulo 23, venga, se lo leo, para ampliar el concepto, 23 dice, eh, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia
y la fe. ¿Sí? Aquí me equivoqué. Es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces es justicia, misericordia y fe. Ok. Listo. Gracias, hermano Elías. Dios lo bendiga. Entonces nos quedan dos. Vamos a terminar aquí. A ver, ¿quién me hace falta? La hermana Laura, que no tiene audio, pero nos puede responder desde el chat. Mateo Perdón, 5, perdón, hermano, una preguntita. sí. De Mateo 7:12, entonces viene siendo justicia, misericordia y fe. Ajá, sí. Porque eso es lo que nosotros debemos darle a los demás, ¿sí? Según lo que hemos, o sea, aplicando todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o sea, si la ley se complementa o se cumple más bien con la justicia, la misericordia y la fe, ¿qué es lo que yo le debo dar a los demás? Pues justicia, misericordia y fe. Y hacer con ellos lo que ellos quieren que hagan, ¿qué? Hacer con ellos lo que yo quiero que hagan conmigo. Bueno, vamos a terminar aquí, hermana Laura. Mateo 5:31 al 33. Dice aquí, 31 y 32 es. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué valor nos enseña el Señor ahí? A ver si la hermana nos escribe. La misericordia. Mm, bueno, sí, pero también el amor, porque el amor, aquí realmente es el amor. ¿Por qué? Porque si un hombre ama a su mujer, no la va a repudiar. Recordemos algo. Ellos le están diciendo a Jesús que le dé carta de divorcio por cualquier causa, ¿sí? Pero Jesús dice no, por cualquier causa no, a menos que sea por fornicación, ¿sí? Pero entonces, digamos, divorciarme yo que porque mi esposa no me da el almuerzo. Eso no es una causa suficiente para un divorcio. Que no me dice que me ama. Eso no es una causa suficiente. Debe prevalecer el amor en la pareja para que no lleguemos a esa eh, instancia de, eh, del divorcio. Entonces, terminemos con la última. Yo la leo aquí rápidamente y todos vamos a responder. Pues ahí ya aparece la única, ¿cierto? La misericordia. Pero dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces, obviamente, pues aquí ya nos está diciendo que lo que Él quiere es misericordia.
¿Qué ocurría? Para entrar en contexto, le estaban diciendo que no podían hacer nada en el día eh, de reposo, pero los discípulos iban pasando a un lugar donde habían espigas y las arrancaron y las comieron, porque tenían hambre, especifica la Biblia. Entonces, ¿qué debían ellos hacer? O sea, según si los fariseos tuvieran razón, lo que tendría que haber ocurrido es que Jesús tenía que haberlos regañado y haberles dicho, no, no coman eso, es día de reposo. Pero Jesús cita unos textos anteriores de la Biblia donde en un momento David eh, tuvo hambre y habló con con el sacerdote y le dijo que si había algo de comer. Y el sacerdote le dijo, solamente tengo los panes de la propiciación. Y esos panes solo le era permitido comerlos a los sacerdotes. Nadie más los podía comer, pero el sacerdote dijo que le iba a dar de esos panes para que comiera. Entonces tuvo misericordia. Tenían hambre y Dios tuvo misericordia, no los condenó por comer. Entonces, qué bueno que nosotros también aprendamos a no condenar tanto a la gente, a no de pronto señalar, exigir tantas cosas, sino más bien seamos misericordiosos. Y Dios nos tratará con misericordia. Entonces, ¿tú quieres recibir misericordia? Trata a la gente con misericordia. Esa es la síntesis de la regla de oro, ¿sí? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Tú no quieres que te roben, pues no robes a nadie. Tú quisieras que si tienes un negocio te devolvieran las vueltas, pues devuélvelas cuando te las dan mal. Tú quieres que te perdonen, perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tus hijos primero. Perdona, tú como hijo, perdona a tus padres, somos humanos, cometemos errores. Esa es la síntesis de Jesús, ¿sí me voy a entender? O sea, la ética de Jesús está es en que tratemos a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Tú no puedes exigir algo que tú no das. Por eso, entonces, pensemos en los demás. A eso es a lo que va el Señor Jesús. Jesús no, quiero terminar con esto diciendo, ese caso que conocemos tanto de la mujer adúltera, que así lo tiene el título ahí en la Biblia, ¿qué le ocurre a esa mujer? Fue sorprendida en el acto mismo, ¿cierto? O sea que la encontraron teniendo relaciones prohibidas. ¿Por qué prohibidas? No porque la intimidad sea prohibida, sino porque lo estaba haciendo con una persona que no le era lícito. Me voy a entender, no era el esposo, no era la esposa, era otra persona. Entonces, encontramos que traen a esa mujer y le dicen a Jesús, bueno, la ley dice que hay que apedrearla, tenemos que darle piedra aquí. ¿Tú qué dices? Tú que eres maestro, ¿qué hay que hacer? Y Jesús entonces les dice, bueno, lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Y ahí sí todos salieron y se fueron, ¿verdad? Y al final Jesús le dice, oye mujer, ¿y dónde están los que te acusan, los que la querían apedrear? No, todos se fueron, ni yo te condeno. O sea, el único que la podía condenar tuvo misericordia. Entonces, amado hermano, seamos más como Jesús y menos como los hombres, menos como aquellos que son duros de corazón, sino seamos humildes como Jesús, seamos sencillos, seamos amorosos. Oiga, andar de pelea con todo el mundo no nos conviene. Si queremos ser como Jesús, no, así no es. El camino no es ese. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar aquí, pero yo tengo aquí un video de refuerzo. Quiero que
lo vean, pero mm, por cuestión del tiempo se los voy a enviar al grupo de ética. Lo voy a hacer de una vez que tenemos en WhatsApp y eso les queda como actividad de extra clase. Amén. Que ustedes puedan eh, reforzar el conocimiento que vimos en la clase de hoy, lo puedan reforzar en, ¿en qué? Refuerzo clase. Aquí, perdónenme que estoy escribiendo aquí en el WhatsApp y listo, reenviar. Ahí ya está. Ok, entonces ya ustedes deben hacer esa actividad como refuerzo. Amén. De pronto ahí quedarán algunos conceptos mucho más claros. Les voy a rogar, hermanos, que por favor abran sus cámaras. Vamos a tomar la foto de eh, asistencia. Y bueno, excepto la hermana Laura, por lo que no tiene la cámara. Amén. Entonces, bueno, la hermana Blanca me había comentado que hoy no podía encender la cámara por una actividad que está desarrollando. Pero vamos entonces a ver. Véala, ya apareció. Entonces, la falta la hermana Jacqueline. A ver, no se muevan tanto, hermano Elías, no se mueva tanto. A ver, la hermana Isabel no sale, sales como media cara. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, la hermana Jacqueline ya salió. Regáleme un segundo. No se muevan, no se muevan. Listo. Muchas gracias. Vamos a pegarla aquí una vez. Entonces, mis hermanos, llegamos al final de esta lección. Em, ya estamos en la lección 6. Mañana, si es la ayuda del Señor, vamos a ver la lección número 7 y el lunes la número 8. Ya la terminamos. Terminamos el módulo de ética bíblica el día lunes. Yo debo enviar este reporte, esta información, todos los videos y todo eso para el martes. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesús les bendiga.